Hay casas donde el tiempo parece caminar más despacio, lugares donde el silencio suena a paz, donde las flores sobreviven sin cuidados y el aire se siente ligero, como si una presencia invisible cuidara del lugar. Quien entra lo siente sin poder explicarlo. Es como si la propia luz tuviera dirección. Pero también existen hogares donde el peso es distinto, donde las personas se aman pero discuten sin razón, donde el cansancio no viene solo del cuerpo y el descanso nunca llega por completo. ¿Alguna vez lo sentiste? Como si la casa tuviera una energía que no se entiende con la mente, pero se percibe con el alma. Los antiguos sabios judíos decían, la casa es el espejo del corazón, y la puerta es el guardián entre lo que entra y lo que sale. Con esta frase comenzaban a enseñar algo que pocos conocían, un secreto de bendición que no depende de amuletos ni de suerte, sino de algo mucho más profundo, la conciencia de la puerta. En Jerusalén existe una antigua costumbre que ha sobrevivido a los siglos. Antes de entrar en casa, muchos tocan el marco de la puerta y murmuran una oración corta, casi en susurro. No es superstición, es un gesto simbólico, un recordatorio de que cada vez que cruzamos la puerta llevamos lo que somos y traemos lo que creemos. Los sabios explicaban que la puerta de una casa es un portal espiritual, el punto donde las fuerzas del mundo exterior tocan lo sagrado interior. Es el límite entre el ruido y el silencio, entre el miedo y la paz, entre el allá afuera y el aquí adentro. Por eso decían, quien bendice su puerta, bendice todo lo que vive más allá de ella. Hace años, en una pequeña ciudad del norte de Israel, vivía un hombre llamado Joseph ben Eliau. No era rabino ni estudioso, era carpintero, pero todos decían que su casa tenía algo diferente. Los niños pasaban por allí y se detenían sin saber por qué. Los vecinos afirmaban que, cuando Joseph salía a trabajar, el aire del barrio se volvía más liviano. Un día, un viajero curioso le preguntó cuál era su secreto. Joseph solo sonrió y respondió, la bendición comienza en la puerta. Lo aprendí de los antiguos. Nadie entendió del todo lo que quiso decir, pero cuentan que cada día, antes de salir, tocaba la madera de la puerta y pronunciaba una pequeña oración en voz baja, con mirada serena y corazón tranquilo. Con el tiempo, esa costumbre empezó a extenderse. Las personas comenzaron a hacer lo mismo en sus hogares. Tocaban la puerta, decían palabras de gratitud, pedían protección, luz, prosperidad, y de algún modo, algo realmente parecía cambiar. Las discusiones disminuían, las noches eran más tranquilas, las plantas volvían a florecer. No era magia, era la fe en movimiento. Porque, como dice el Zohar, el libro central de la Cábala, donde hay recuerdo de lo sagrado, allí la luz se detiene. La puerta se convertía en un lugar de recuerdo, un recordatorio de que la casa tiene alma y de que cada hogar puede ser un templo cuando es tocado con la intención correcta. Los antiguos maestros lo llamaban la bendición de la entrada. Creían que cada hogar tiene su propia energía, una especie de firma espiritual. Cuando alguien llega triste, el hogar lo siente. Cuando alguien regresa lleno de alegría, el hogar brilla. Y cuando hay fe, amor y oración, el hogar se convierte en un refugio invisible, un punto de luz en medio del caos del mundo. Por eso enseñaban que existe un secreto que puede colocarse en la puerta de la casa, algo tan simple que incluso un niño puede hacerlo, pero tan poderoso que los antiguos lo llamaban el sello de las bendiciones infinitas. Un gesto, una palabra, un salmo, una oración hecha con el corazón sincero. Pero antes de revelar cuál es ese secreto y cómo colocarlo en tu puerta, es necesario comprender por qué la puerta tiene tanto poder espiritual, porque los sabios la llamaban la boca de la casa. ¿Y qué sucede energéticamente cuando cruzamos ese portal cada día, sin darnos cuenta de lo que representa? Estas preguntas son más profundas de lo que parecen y quizás por eso tantos hogares viven desequilibrios que comienzan afuera, pero terminan dentro del corazón. Porque lo que entra por la puerta no es solo el viento, también entran las energías de las personas, las palabras dichas, los pensamientos que cargamos sin notarlo. Y los antiguos sabían algo que nosotros olvidamos. Así como existen portales de dolor, existen portales de bendición y cada hogar puede elegir qué tipo de energía atraviesa el suyo. No se necesita riqueza ni sabiduría, solo fe. Y un gesto sencillo que, cuando se hace con el corazón correcto,
transforma la entrada de tu casa en un canal directo de luz divina. Y si te dijera que existe un secreto milenario, guardado por generaciones de sabios, que enseña cómo hacerlo, que hay un versículo sagrado capaz de sellar la protección, atraer prosperidad y abrir caminos espirituales solo por estar allí, en tu puerta, donde todo comienza? Ese es el misterio que pocos conocen, pero que tú estás a punto de descubrir. Antes de continuar, escribe en los comentarios y declara con el corazón: mi casa está bendecida. Cuando escribes con fe, la fe se mueve y el cielo responde. Dicen que hay dos formas de entrar en una casa: por los pies y por el alma. La primera es fácil, basta con girar la perilla y cruzar la puerta, pero la segunda, esa requiere presencia, conciencia y un corazón despierto, porque hay puertas que se abren al cuerpo, pero permanecen cerradas para el alma. El hogar es el espejo del alma humana. Cada pared guarda risas antiguas, lágrimas olvidadas y promesas silenciosas. Cada rincón contiene algo invisible, la energía de quienes habitan allí. Y según los sabios del antiguo Israel, es precisamente por eso que la puerta es el punto más sagrado de toda la casa. Ellos enseñaban que toda puerta es un límite entre mundos, lo visible y lo invisible, lo terrenal y lo divino, lo que fue y lo que puede ser. Y cuando una persona cruza ese límite sin conciencia, permite que el caos del exterior entre sin permiso. Pero cuando lo hace con fe, intención y respeto, algo cambia. La energía del hogar se eleva. Por eso los antiguos tenían la costumbre de detenerse un instante ante la puerta antes de entrar. Un simple segundo, un suspiro, un pequeño gesto que decía sin palabras: Dios, que entre en paz y salga en luz. ¿Has notado cómo algunas casas te abrazan y otras parecen rechazarte? No es casualidad. Los maestros espirituales explicaban que el hogar tiene una vibración viva y la puerta es como el corazón. Todo lo que pasa por ella deja una huella. Cuando alguien entra con ira, la puerta lo siente. Cuando entra con gratitud, brilla. Y cuando hay fricciones, también las percibe. Estos portales invisibles no aparecen en fotografías ni se miden con instrumentos, pero se perciben en el alma. Algunos los llaman energía, otros, presencia divina. Los antiguos, sin embargo, usaban un nombre más bello: Sefa, el flujo continuo de luz y abundancia que desciende del Altísimo. Y es ese flujo el que atraviesa las puertas de una casa que lo acoge. Hubo una mujer llamada Miriam, que vivía en Galilea. Durante meses su casa parecía cargada. Nada salía bien. Su esposo había perdido el trabajo. Su hijo enfermó y el ambiente dentro del hogar se volvió tenso, casi insoportable. Una noche, llorando en silencio, recordó una frase que le había dicho una vecina anciana: si el hogar está en oscuridad, comienza por la puerta. No entendió del todo, pero algo en su corazón se movió. Se levantó, secó las lágrimas y se quedó frente a la puerta principal sin saber qué decir. Solo puso la mano sobre la madera y murmuró: Dios, trae luz a esta casa. Nada más. Ningún ritual, ninguna vela, solo una oración sincera. Al día siguiente sintió algo diferente. Su hijo despertó sonriendo. Su esposo recibió una llamada de trabajo y por primera vez en mucho tiempo, el aire dentro de la casa se sentía ligero, respirable. Miriam no sabía qué había hecho, pero de algún modo había tocado el portal invisible que existe entre el dolor y la bendición. El Zohar explica que la energía divina busca morada. Necesita un espacio preparado, un corazón dispuesto, un gesto que la invite a entrar. Y la puerta es esa invitación. Cuando es tocada por la fe, se convierte en un puente entre lo humano y lo divino. Por eso los antiguos decían que la puerta no es solo madera, es símbolo, es memoria, es oración en silencio. Cada marco, cada bisagra es un punto donde el cielo toca la tierra. En una de sus antiguas cartas, el sabio Nachman de Breslov escribió: no existe puerta que no pueda abrirse con la fe, pero recuerda, el secreto está en la llave, y la llave está dentro del corazón. Palabras simples, pero llenas de sentido. Porque no hay bendición que entre en un hogar cerrado por el miedo. La luz solo habita donde se la recibe con confianza. Y ahí está el misterio. La puerta que protege también es la que invita. Puede cerrar el mal,
pero también abrir caminos de bendición. ¿Qué determina eso? Lo que colocamos en ella en forma de fe, oración o palabra sagrada. Muchos creen que los cambios vienen de afuera, del trabajo, del dinero, de las personas. Pero la sabiduría antigua enseña lo contrario. Todo comienza adentro, en el corazón y en la casa. Lo que está en desorden en el hogar refleja lo que está desalineado en el alma. Y cuando el hogar se sana, algo dentro de nosotros también se reorganiza. Por eso los sabios decían que la puerta es el primer espejo del alma. Si deseas cambiar la energía de tu vida, comienza bendiciendo el lugar por donde todo entra. No se trata de religión, sino de intención. No de palabras correctas, sino del sentimiento verdadero que las acompaña. Existe un antiguo secreto que los maestros guardaban y solo revelaban a quienes buscaban con sinceridad. Hablaban de un versículo escondido, una oración específica capaz de sellar este portal invisible, un salmo que actúa como escudo de luz para quien lo coloca en la entrada del hogar. Pero este conocimiento era transmitido con cuidado, porque los sabios advertían: quien lo coloca sin fe solo pega un papel, pero quien lo coloca con el corazón abre los cielos. Y esa es la diferencia entre el gesto y el alma, que convierte un hogar común en un refugio bendito. Algunos lo llaman energía, otros, milagro. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando la puerta se vuelve consciente de la luz que pasa por ella? Cuando un simple acto de fe hace que lo invisible comience a moverse, hay respuestas que no se explican, solo se sienten. Y es precisamente ahí donde el verdadero secreto empieza a revelarse, no en lo que se ve, sino en lo que el corazón comienza a percibir. Hay lugares donde el silencio habla y hay puertas que, aun cerradas, parecen guardar un secreto. Los sabios de Israel solían decir que Dios habita en los umbrales, no solo en las sinagogas o en los montes sagrados, sino también en las simples entradas de cada hogar, donde lo humano y lo divino se cruzan cada día sin que lo notemos. Ellos creían que cada puerta tiene un nombre, un eco espiritual que vibra según lo que sucede dentro de esa casa. Una puerta que presencia amor emite paz. Una puerta que presencia dolor absorbe peso. Pero cuando esa entrada es consagrada a la luz, cuando es recordada, bendecida, tocada con fe, algo cambia en su vibración. Se convierte en morada de la presencia divina. En la Cábala hay una enseñanza profunda sobre las entradas. Se dice que el nombre de Dios se revela en ellas de forma sutil, casi imperceptible. No es que haya un nombre físico grabado, sino una energía divina que reposa sobre el hogar que lo invita a permanecer. Por eso, desde tiempos antiguos, los judíos tienen la costumbre de marcar sus puertas con bendiciones, símbolos, oraciones, versículos. No por superstición, sino por sabiduría, porque el nombre divino necesita un lugar donde descansar y el corazón humano, cuando se abre, ofrece ese lugar. Se cuenta que un viejo rabino, al viajar por aldeas lejanas, tenía la costumbre de colocar su mano sobre cada puerta por donde pasaba. La gente le preguntaba qué hacía y él respondía con sencillez: solo escucho si Dios todavía habita aquí. Decían que, al tocar ciertas puertas, sonreía, en otras, lloraba. Y nadie sabía exactamente por qué, hasta que una de sus discípulas se atrevió a preguntar: Rabí, ¿qué escucha usted cuando toca las puertas? Él respondió: escucho el nombre de Dios susurrando lo que esa casa vive. Donde hay amor, Él canta. Donde hay dolor, Él llama. Y donde hay fe, Él habita. La presencia divina no es un concepto distante. Se manifiesta en gestos pequeños, en el pan compartido, en el abrazo sincero, en la súplica silenciosa de quien entra en casa cansado y dice, casi sin voz, que haya paz aquí. Y cuando esa frase se dice con verdad, Dios entra antes que todos. El Zohar enseña que el nombre sagrado del Creador, aquel que representa su esencia de misericordia, se manifiesta como luz en las entradas. Luz no es solo claridad, es conciencia. Cuando el hogar se vuelve consciente de la presencia divina, su vibración cambia, el aire cambia, el ambiente cambia, las personas cambian. ¿Has notado cómo ciertos lugares respiran paz? No es casualidad, es porque el nombre divino está allí, silencioso, invisible, pero vivo. No se trata de religión, sino de energía sagrada.
Dios habita donde es recordado y se aleja donde es olvidado. Y la puerta es el recordatorio diario de esa memoria. Es allí donde todo comienza, la despedida de la mañana, el regreso al atardecer, el beso al niño que va a la escuela, el abrazo de quien vuelve del trabajo. Es la testigo de nuestros ciclos, la guardiana de nuestras idas y venidas. Y por eso es allí donde la bendición debe permanecer. El rabino Ari Kaplan decía algo que parecía simple, pero contenía el peso de la eternidad. No es la casa la que protege al hombre, sino la presencia divina que habita en ella. Cuando esa presencia se olvida, la casa se convierte en un simple refugio físico. Paredes, techo y suelo. Pero cuando se la recuerda, la casa se transforma en un altar vivo, un pequeño templo donde lo divino reposa cada día. Los antiguos tenían un término para eso. Sejina, la presencia femenina de Dios, la luz que desciende a la tierra para consolar, proteger y nutrir. Y decían que esa luz entra por la puerta cuando es invitada. Por eso, algunos sabios dejaban un versículo en la entrada, otros un símbolo, otros simplemente una oración. No importaba la forma, lo importante era el gesto, porque cada acto de fe es una chispa que enciende lo invisible. Cuando se hace con el corazón, todo el hogar se transforma. Las palabras no permanecen en la madera, se expanden en el aire, tocando todo lo que vive allí. En ciertas aldeas se creía que las casas bendecidas eran aquellas donde, al entrar, uno sentía ligereza en los hombros, y los maestros explicaban: la ligereza es la señal de que el nombre divino está en reposo sobre esa puerta. Tal vez por eso, al visitar Jerusalén, notes algo curioso. Las puertas antiguas tienen marcas de oraciones borradas, versos escritos con tinta casi invisible, pero los habitantes aseguran que la bendición sigue allí, porque el papel envejece, la tinta se borra, pero la intención pura no muere. Permanece vibrando como una nota eterna que resuena entre el cielo y la tierra. Y es precisamente esa intención, esa conexión invisible entre la fe y la materia, la que crea el milagro del hogar protegido. No es el objeto el que trae la bendición, sino la conciencia del gesto que lo acompaña. Los sabios lo sabían. Por eso guardaban con celo el secreto del versículo que sella la entrada, la palabra que trae la luz, el nombre que abre el camino de las bendiciones infinitas. Ese secreto, decían, no pertenece a quien lo lee, sino a quien lo siente. Y por eso siempre fue transmitido de corazón a corazón, como una llama que pasa de mano en mano para que nunca se apague. Hay un punto en el que la puerta deja de ser solo madera, se convierte en frontera sagrada, y cuando esa frontera es tocada por una oración, todo el hogar es tocado por Dios. Pero aún falta una pieza para que este misterio se complete. La vibración oculta en las palabras, porque hay palabras que solo dicen y hay palabras que crean. Y es justamente en ellas, en las palabras antiguas de los salmos, donde los sabios encontraron el sonido de la propia luz. Hay palabras que solo dicen y hay palabras que cambian el aire. Los antiguos sabios creían que cada letra es una chispa de la creación, una partícula de la voz divina que dio forma al mundo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, el universo respondió, y desde entonces toda palabra nacida de la verdad lleva un eco de aquella primera luz. Los salmos, Teilim en hebreo, son mucho más que oraciones poéticas. Son códigos de energía espiritual escritos en un lenguaje que habla directamente al alma. Cada versículo es una llave y cada sonido, una vibración que toca planos invisibles. Por eso, cuando se recita un salmo, no solo se pide, se mueve algo. Movimiento dentro de la mente, dentro del corazón y dentro del hogar. Los sabios decían que las palabras de los salmos son escaleras hechas de sonido, y cada vez que una persona las pronuncia con fe, sube un peldaño, no en el mundo físico, sino en el interior de su propia alma. En Jerusalén vivía un hombre llamado Esre, conocido por su serenidad. Quienes lo visitaban decían que su casa tenía el aire más liviano del vecindario. Cuando le preguntaban el motivo, él sonreía y respondía, no hablo con prisa. Cada palabra es una semilla. Y realmente lo era. Esre creía que las palabras moldean el espacio y que la boca humana es el lugar donde el cielo toca la tierra. Por eso recitaba salmos cada mañana, no por costumbre, sino por convicción. Él solía decir, cuando oro, el universo me escucha,
pero cuando oro con el corazón, es Dios quien responde. Los científicos modernos hablan de frecuencia, vibración, energía, pero los maestros de Israel ya hablaban de eso hace miles de años. No en laboratorios, sino en sinagogas, en las montañas, en mesas simples donde se compartía el pan. Ellos sabían que las palabras tienen poder de sanar, proteger y transformar. Cuando alguien recita un salmo, no solo está hablando, está vibrando una antigua melodía espiritual, repitiendo sonidos pronunciados por reyes, profetas y ángeles. Y cada una de esas vibraciones despierta una luz dormida en el mundo y dentro de quien las pronuncia. Pero hay algo aún más profundo. No es solo el sonido lo que importa, sino la intención. El Zohar enseña que la fuerza de una oración no está en la boca que la dice, sino en el alma que la siente. Una palabra sin alma es como una vela sin fuego, pero una palabra dicha con fe ilumina hasta la oscuridad más profunda. ¿Recuerdas a Miriam, la mujer de Galilea? Una noche, después de un día difícil, volvió a quedarse frente a la puerta de su casa. No sabía qué decir, pero algo dentro de ella la impulsó a susurrar algunas palabras antiguas que recordaba de su infancia. No recordaba bien el texto, pero sí el sentimiento, una mezcla de entrega y confianza. Mientras hablaba, sintió un escalofrío suave, como si el viento respondiera, y por un instante tuvo la certeza de que Dios la escuchaba. Entonces comprendió lo que los antiguos querían decir. Las palabras correctas no necesitan ser perfectas, necesitan estar vivas. En muchas tradiciones judías, los Teilim son llamados el arpa del alma, porque cada versículo es como una cuerda invisible que resuena en el corazón humano. Cuando el salmo se recita con emoción, su sonido invisible recorre el aire y reorganiza la energía a su alrededor. Por eso, en tiempos de dolor o incertidumbre, las personas recurren a estas palabras, no solo para pedir algo, sino para recordar la armonía original que habita en su interior, esa voz serena que el mundo moderno intenta silenciar. Un maestro de la Cábala dijo una vez: las palabras de los salmos no cambian a Dios, cambian al hombre. Y cuando el hombre cambia, el mundo cambia con él. Por eso tantas casas antiguas estaban marcadas con versículos sagrados, no porque hubiera magia en las letras, sino porque cada una de ellas era un recordatorio de quiénes somos y de quién habita con nosotros. Y cuando se coloca un salmo en la entrada del hogar, no es solo un símbolo de fe. Se convierte en un campo de vibración, una canción silenciosa que resuena cada vez que alguien cruza esa puerta. Los sabios creían que ciertas palabras, cuando se colocan en el lugar adecuado, crean un puente entre mundos. Y la puerta del hogar es el punto perfecto, porque allí lo humano se encuentra con lo divino. Cuando una palabra sagrada se coloca en ese punto, protege, purifica y bendice todo lo que pasa por ella. Ellos llamaban a esto Shem Mismar, el nombre que guarda, un conjunto de palabras que actúa como un escudo invisible sobre la entrada. Decían que quien trae ese nombre a su casa trae la presencia misma de Dios para habitar con él. Pero había un detalle que pocos conocían. Entre los muchos versículos y salmos existía uno que contenía el poder de reunir todas las bendiciones: protección, abundancia, paz y luz espiritual. Un salmo que, según los antiguos, llevaba el eco de todos los demás. El canto del refugio, la voz de la confianza, la oración de la luz que nunca se apaga. Durante siglos, ese salmo fue susurrado solo en los hogares de los justos, transmitido de generación en generación, de boca a oído, como una herencia espiritual secreta. Y decían que quien lo coloca en la puerta de su casa, con sinceridad y fe, nunca vuelve a vivir igual. Porque ese salmo no solo protege, transforma, calma los corazones, atrae lo bueno, aleja lo que pesa, hace vibrar el hogar con la frecuencia de la luz divina. Pero antes de revelarlo, hay un principio que debe entenderse. No basta con conocer el versículo, hay que comprender la intención. La forma es simple, el poder infinito y el secreto mucho más humano de lo que se imagina. Muy pronto entenderás cómo y por qué este antiguo gesto, colocar un salmo en la puerta, puede abrir el flujo de bendiciones que muchos buscan durante toda la vida. Toda casa tiene un sonido, un ritmo que nace de la vida que pulsa en su interior, de las voces, las risas, los silencios y hasta de los suspiros. Pero hay casas que cantan y hay casas que lloran.
Los antiguos sabios decían que la energía de un hogar es la música del alma que lo habita. Si hay fe, la melodía es suave. Si hay resentimiento, el aire se vuelve denso, y cuando el corazón se cierra, el hogar se apaga. Pero existe una manera de volver a encender esa luz. Un modo tan simple y tan olvidado que hoy parece una leyenda. Tratar el hogar como un altar. El altar, en los tiempos antiguos, no era solo piedra. Era el lugar del encuentro, el punto donde el hombre se volvía hacia lo divino y decía, sin necesidad de palabras, aquí está mi vida. El hogar es eso, el altar moderno. Es allí donde se ofrece amor, perdón y paciencia, donde se cultiva el pan y la presencia. Pero también es allí donde se olvidan las oraciones, donde se deja lo sagrado fuera en la prisa de los días. Y es precisamente ahí donde se empieza a perder el sentido de la bendición, porque una casa no está hecha solo de ladrillos. Está hecha de lo que se dice dentro de ella y de lo que se calla. Un anciano rabino llamado Shlomo Alevi solía visitar familias en tiempos difíciles. No llevaba nada consigo, ni objetos ni libros. Solo observaba el hogar con calma y decía, aquí falta un gesto. Una vez, una mujer viuda lo recibió. Su casa se sentía pesada, como si el aire no circulara. Ella preguntó, ¿qué debo cambiar, rabí? Él respondió, nada. Pero haz de tu casa un altar, entonces el milagro encontrará la puerta abierta. Ella no entendió del todo, pero obedeció. Comenzó a encender una pequeña vela al atardecer, a decir palabras de gratitud antes de dormir y a respirar profundo antes de entrar por la puerta. Poco a poco, el hogar cambió, no porque el mundo de afuera hubiera cambiado, sino porque ella comenzó a invitar lo divino a estar allí en lo simple, en los gestos diarios, en el acto de abrir y cerrar la puerta con reverencia. Los antiguos llamaban a esto Kavaná, intención sagrada, la energía que transforma lo común en sagrado. Cuando alguien cocina con amor, habla con verdad o simplemente entra a su casa y piensa, que Dios esté aquí, algo ocurre. Lo invisible se mueve, el ambiente vibra distinto, la casa cobra alma y es el alma la que responde cuando el hogar se convierte en altar. La Cábala enseña que el hogar es una miniatura del mundo. Si hay luz en casa, hay luz en el mundo. Si hay desorden dentro, hay caos fuera. Todo comienza allí, en la mesa, en la cama, en la sala y, sobre todo, en la puerta, porque la puerta es el portal del equilibrio. Es donde se decide lo que entra y lo que queda fuera. Y cuando está marcada por la fe, todo el hogar se reorganiza alrededor de esa presencia. Por eso los maestros enseñaban, la primera bendición no se dice con los labios, sino con el gesto. Y el gesto que dejaron como herencia, discreto, antiguo, pero de fuerza infinita, era aquel que reunía todos los significados. Escribir un salmo y colocarlo en la puerta del hogar, pero aún no era el momento de revelarlo. El verdadero poder de ese gesto no estaba en las letras ni en el papel, sino en el alma que lo sostenía. Era el acto de decir sin voz, aquí habita la luz. Que la bendición entre, que el dolor permanezca afuera. Cuando una casa se trata como altar, todo cambia. El tiempo se desacelera, el aire parece respirar con las personas. Los días adquieren sentido y hasta los desafíos que no desaparecen se vuelven puertas de aprendizaje, no muros de desesperación. Porque cuando Dios es invitado a morar contigo, lo que era difícil se convierte en escalón y lo que era pequeño en semilla. Algunos dicen que esta práctica es simbólica, otros que es espiritual, pero los antiguos afirmaban que es ambas, porque el símbolo da forma a la fe y la fe da vida al símbolo. Juntos crean un puente invisible entre el hombre y el cielo. Y ese puente comienza a construirse cuando el hogar deja de ser solo vivienda y se convierte en morada, cuando el corazón dice, esta casa también es tuya. Muchos creen que el secreto de los sabios estaba escondido en libros, pero la verdad es que estaba en las puertas de casas humildes, donde manos sencillas escribían palabras con amor y corazones silenciosos pedían que aquí habite la paz. Y así, generación tras generación, el gesto permaneció discreto, casi olvidado, pero nunca perdido. Viajó en el tiempo, cruzó desiertos y ciudades y llegó hasta nosotros. Un gesto capaz de atraer bendiciones infinitas, decían los antiguos. Un secreto que transforma casas en templos y puertas en altares,
y que ahora está a punto de ser revelado. Porque entre todos los versos, oraciones y salmos hay uno que brilla con más fuerza. Un salmo que no solo habla de protección, es la propia protección. Uno que atrae luz, abre caminos y sella el hogar con paz. Y cuando ese salmo se coloca en la puerta, algo ocurre, no de fuera hacia dentro, sino de dentro hacia afuera. La casa cambia, el corazón cambia, la vida cambia. Y por eso los sabios decían, quien conozca el salmo correcto y lo coloque con fe en su puerta, verá descender la abundancia como una lluvia de luz. El secreto está a punto de abrirse. Simple, accesible, eterno, el mismo que atravesó los siglos, preservado por la fe de los antiguos para llegar exactamente hasta ti. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado un refugio, no solo un techo, sino un lugar donde el alma pueda descansar. Y los sabios siempre enseñaron que ese refugio existe. No es una construcción de piedra, sino una morada de fe, un hogar donde se siente la presencia divina, un hogar protegido, un hogar bendecido. Durante siglos, este secreto fue transmitido en susurros, de generación en generación, guardado como una joya espiritual. Decían que existía un salmo específico, una llave antigua que, al colocarse en la puerta del hogar, abría el flujo de bendiciones infinitas. Pero el poder no estaba solo en las palabras, sino en el corazón de quien las colocaba allí. Hoy ese secreto se abre para ti, y el gesto es tan simple que cuesta creer que algo tan pequeño pueda tener tanta fuerza. Los sabios llamaban a este versículo la sombra del Altísimo, el salmo que habla de la protección divina que cubre el hogar como un manto de luz. Es el Salmo 91, también conocido como Joseph Biseterelón, el Salmo de la confianza, el Salmo del refugio, el Salmo de la puerta sagrada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré del Señor: Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza. Y en Él confiaré. Estas palabras fueron escritas hace miles de años, pero siguen vivas. Vibran, protegen, llaman a la luz. El Zohar explica que el Salmo 91 crea un escudo invisible alrededor de quien lo lee o lo mantiene cerca, un campo de protección espiritual contra todo lo que pesa y debilita el alma. Por eso los antiguos lo colocaban en la puerta, no solo para alejar el mal, sino para atraer la presencia constante de Dios dentro del hogar. Pero aquí está lo que los sabios siempre enfatizaban. El poder no está en el papel ni en la tinta, está en el corazón que escribe. Por eso enseñaban a realizar este gesto de la forma más simple, para que nadie quedara impedido de traer la luz a su casa. No se necesita pergamino ni tinta especial, no hace falta un ritual complejo. Lo que importa es la intención. Así es como puedes hacerlo con lo que tengas a mano. 1. Elige el salmo. Puede ser el Salmo 91, el más poderoso para protección. Pero si tu corazón te guía hacia otro, también puedes usar el Salmo 121 para confianza y provisión o el Salmo 27 para luz y valentía. El que resuene contigo, ese es el correcto. 2. Escríbelo a mano. Usa una hoja blanca, sencilla, y escribe con calma. No necesitas copiar todo el Salmo si no deseas. Puedes escribir solo los primeros versículos o una frase que resuma tu fe. Lo importante es hacerlo con el corazón. 3. Mientras escribes, ora. Habla con Dios como con un amigo. Dile lo que deseas para tu hogar. Paz, protección, amor, prosperidad. Pon tus palabras, tu energía, tu alma. Recuerda, el sentimiento es lo que da vida a la bendición. 4. Coloca el papel en la puerta principal. Puedes pegarlo en la parte interior con cinta o tachuelas, o doblarlo y colocarlo discretamente en el marco. No importa cómo se vea, lo sagrado está en el gesto de invitar la luz a morar contigo. 5. Toca la puerta y recita el salmo. Léelo en voz alta o en silencio. Siente las palabras. Imagina la luz de Dios atravesando la madera, el aire, las paredes, iluminando cada rincón de tu hogar. Visualiza tu casa envuelta en paz, como un pequeño templo. Los antiguos decían que, al hacer esto, se forma un pacto silencioso entre tú y lo divino, un pacto de protección, de luz y de armonía. Y, a partir de ese momento,
Cada persona que entra por tu puerta pasa por esa bendición. Es como si la energía del salmo se convirtiera en el primer bienvenido de tu hogar. Por eso lo llamaban Shem Mismar, el nombre que guarda. Porque lo que Dios guarda nadie puede perturbar. Muchos testificaban cambios después de este gesto. Casas pesadas se volvían ligeras. Los sueños regresaban, los conflictos se calmaban, poco a poco, la vida se reorganizaba. No porque el mundo de afuera hubiera cambiado, sino porque la luz dentro del hogar había despertado. No es el papel el que bendice la casa, es la fe que se derrama sobre el papel. Cada palabra escrita es una llama, cada salmo, un portal, cada hogar, un altar en potencia. Y si tú ahora haces este gesto simple, sincero, lleno de alma, debes saber que no estás pegando un versículo en la madera. Estás declarando: aquí mora la luz. Aquí la paz tiene hogar. Aquí la bendición entra antes que yo. Y, según los antiguos, donde esas palabras son dichas, los ángeles permanecen. Algunos preguntaban a los sabios: ¿y si no sé escribir bonito? ¿Y si el papel es demasiado simple? Y ellos sonreían respondiendo: Dios no lee caligrafías, Dios lee corazones. Porque la fe verdadera siempre es sencilla y el gesto puro es el que más brilla en el cielo. No hay exigencias, no hay misterios difíciles, solo una elección. Transformar tu puerta en un portal de luz, hacer de tu casa un refugio de paz y permitir que lo divino entre, no por fuerza, sino por amor. Cuando el salmo de la puerta sagrada se coloca con fe, algo cambia. Los antiguos lo describían con una imagen hermosa. El hogar comienza a respirar junto con el cielo. Así llegan las bendiciones infinitas. Suaves, constantes, silenciosas. No en tormentas, sino en brisas. No en milagros ruidosos, sino en pequeñas señales diarias. Un día más liviano, una noche más tranquila, un corazón más sereno. Y todo comienza con un gesto, un papel, una oración, un corazón abierto. Si supieras lo que ocurre cuando el hogar entero vibra al unísono con el salmo que lo protege, entenderías que el verdadero milagro no es lo que se coloca en la puerta, sino lo que despierta dentro de quien lo coloca. Ahora la historia llega a su silencio más hermoso, ese donde la luz ya ha sido plantada y el hogar comienza a florecer bajo ella. Es momento de mirar alrededor y comprender que lo que cambió no fue la casa. Fuiste tú.